Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo analizar en los minutos que vienen uno de los temas cruciales que atraviesan hoy el momento que vive la República Argentina. Por supuesto que usted pensará que es la economía, pero más importante que la economía, que cíclicamente nos devuelve una y otra vez los mismos o repetidos problemas, hoy hay un deterioro de un poder que nos pone frente a un abismo institucional, que es lo que está sucediendo con el Poder Judicial. La estructura completa del Poder Judicial está siendo mirada con lupa, hay sectores muy cuestionados, está el Poder Judicial en la consideración, en todos los sondeos públicos, en el más bajo nivel de su historia. Es de las instituciones las más reprochadas por la sociedad argentina. Eso hace que la intensidad de la democracia baje significativamente, porque sin Poder Judicial es imposible establecer una democracia ni siquiera plena, acercándose a los mínimos requerimientos. Bueno, en esto está involucrado la Corte Suprema de Justicia y va a haber en los próximos días una protesta contra la Corte bajo la consigna Corte a la Corte. Uno de sus impulsores es el médico sanitarista Jorge Rayit, a quien agradecemos esta videoconferencia. Gracias por la charla y los minutos que nos dispone, doctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por convocarme. Para mí es un gusto estar junto a los compatriotas de Río Cuarto. Bueno, ¿y por qué cree usted, ha puesto, usted es un médico sanitarista que podría estar lidiando con otros problemas, se ha involucrado en esto, doctor? Primero porque, por dos razones centrales. La primera de ellas, desde el punto de vista sanitario, la Corte Suprema ha sido un obstáculo fenomenal en el despliegue de políticas sanitarias que hemos tenido durante la pandemia. Entre ellas, la denegación del DNU de cuidado de vidas que hizo el presidente Alberto Fernández para evitar la presencialidad con datos epidemiológicos suficientemente claros que fueron justamente judicializados ese DNU por Larreta y Schiaretti, y que la Corte Suprema de Justicia, no es de injusticia diría yo, 4 personas que no fueron a trabajar, no iban a trabajar en ese momento por miedo al virus, mandaron al espacio público 16 millones de personas, ocasionando 42.000 muertos en 3 meses, cuando habíamos tenido 56.000 muertos en un año, sin llamar siquiera a un perito, a alguien del cuerpo médico forense, que le informase si en los fundamentos de ese DNU que habíamos realizado entre todos los sanitaristas del país era o no era viable. Así que obviamente ahí la Corte ya demostró un juego que indudablemente a mí como sanitarista, con memoria, fe y justicia, espero algún día haber juzgado. Pero además de eso, como militante político que soy, no lo niego, al contrario, un proyecto de vida dedicado a tratar de construir una sociedad más justa, más solidaria y más soberana también, he visto a esta Corte bloquear las decisiones del Senado con respecto al cambio de jueces, que es una potestad del Senado, pero desde el punto de vista de la cuarentena que habíamos hecho también, hay otro dato de la Corte que golpea el tema pandémico, que es que le impidió a los argentinos tener internet como servicio público, derogando el DNU correspondiente. Pero podemos seguir porque esta Corte ha hecho de su alianza con un poder extranjero, en este caso el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, una herramienta como el lawfare destinada a perseguir, encarcelar y bloquear los movimientos nacionales populares de toda la región. Ahí tenemos el caso de Correa, el caso de Lula, el caso de Lugo, el caso de Cristina, e incluso llegando a niveles que obviamente aún hoy tiene
presos políticos en la Argentina después de 2 años y medio de democracia, cuando en realidad, indudablemente, no puede convivir la democracia con presos políticos, y menos aún cuando esos presos políticos ya han demostrado que esos temas por los cuales fueron procesados fueron armados por servicios de inteligencia. Así que estamos en una situación caótica que ha debilitado la democracia, la ha enflaquecido, pero esto sucede a nivel indudablemente internacional, y no hay ninguna corte en el mundo que tenga 4 miembros tan canallas, tan criminales, que se autoinviten la representación democrática para la cual no fueron elegidos, impidiendo el funcionamiento de otros poderes del Estado. ¿Usted cree, doctor, que esto es percibido por la mayoría de la sociedad argentina o es de consumo de grupos más bien reducidos, digo, donde estamos los periodistas, buena parte de la clase política, pero digo, la gran mayoría de la sociedad percibe la gravedad de tener este deterioro en la calidad del Poder Judicial? La verdad es que no, debo decir que no lo percibe, y por eso creo que en la movilización popular es lo único que puede llevar información, que el 92% de la información, usted lo sabe bien, está regida por medios que han dejado de ser de comunicación. Infobae, Clarín, el Grupo Clarín, La Nación, hace rato que dejaron de ser medios de comunicación, porque son factores de poder que están manejados justamente por la lógica, no por la lógica, también por las acciones de los fondos de inversión buitre, que a nivel internacional, para poner un solo ejemplo, que además tributa o hace sus financieras en Goldman Sachs, es BlackRock. BlackRock tiene 9 billones de dólares, billones, sería el 5º país del mundo si fuese un país. No tiene rostro, mejor dicho lo tiene, pero muy poco. Y la verdad es que BlackRock maneja 1.700 empresas, la mayoría de las cuales son medios de comunicación. También maneja las patentes y maneja justamente lo que se llama la acción de oro en casi todas las empresas, lo cual le permite determinar su política. ¿Por qué nombro a Goldman Sachs? Porque junto al fondo de inversión buitre Bank y al fondo de inversión buitre M&N de Paul Singer, todos hacen sus operaciones en Goldman Sachs, y Goldman Sachs es dueño del 50% del Grupo Clarín. Así que ahí tenemos el círculo que, como usted bien dice, Jeremías, no lo conoce el conjunto de la población, porque, insisto, todo lo que estamos viendo informativamente es sesgado, mentido, ocultado o manipulado por estos grandes grupos. Sí que en el tiempo cercano de la Argentina ha habido momentos en que la Corte debió revisar hasta sus propias decisiones producto de la movilización popular. ¿Usted cree que a eso le temen? Yo creo que cuando revisaron el 2x1, que es lo que usted se refiere, así es, salimos toda la calle. Yo creo que en este momento lo que le temen es a que el Movimiento Nacional y Popular llegue entero al 2023. Hoy es 2023 para todos nosotros, por eso con el juez Juan Ramos Padilla, él y yo estamos impulsando esto de movilizar en todas las plazas y otros que imiten el resto del país, porque yo creo que se va a multiplicar. Porque el reclamo no es un reclamo, es prácticamente un grito de fortalecer la democracia que ha sido debilitada por este sector republicano que se ha apropiado prácticamente de los resortes. Si no, veamos el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner que se está desarrollando en este momento, un juicio que en su etapa de instrucción no reunió una sola prueba, y que pese a eso, ante la apelación, la Corte curso al juicio oral, un juicio oral que es realmente un mamarracho de buenas actuaciones del fiscal, donde ha dicho que este juicio, y me hace acordar al fiscal Moro, que dijo que no tenía pruebas contra Lula, pero la lógica lo indicaba y lo llevaba hacia ahí. Este juez dijo exactamente lo mismo,
dijo que la lógica y la razón estaban del lado de la Fiscalía sin presentar pruebas, cuando las pruebas deberían haber sido presentadas en la etapa de instrucción. Y ahora, para colmo, se descubre el contubernio entre el juez, uno de los jueces, un juez que está en la Corte Fiscal, junto con el expresidente. Así que la verdad es que este mamarracho judicial, de un grupo muy pequeño pero muy poderoso, no nos olvidemos que un juez como Bonadío quitó a Cristina Fernández de Kirchner, que siempre estuvo a derecho, a diferencia de Pepín Rodríguez, que está exiliado, dice él exiliado, está prófugo en Uruguay, la citó un solo día a 8 indagatorias. Realmente es una falta de decoro, porque en realidad lo que pretenden es la humillación y la denigración, como fue la detención de Amado Vudú con cámaras, donde llegaron primero los canales de televisión antes que quienes iban a proceder a detenerlo en pijama, madrugada. Todo esto no es casual. Hoy la Corte tiene a Milagro Sala detenida, pese a que tiene ahí cajoneado aquello que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le exigió al Estado argentino y que todavía no ha resuelto, ya los años transcurridos, en una apelación que hicimos junto con Zaffaroni, siendo yo médico de Milagro Sala, como sigo siendo. Doctor, ¿por qué cree usted que no se logran acuerdos, consensos mínimos que permitan al menos reflexionar sobre esto, más allá de las ideologías? Hoy mismo Horacio Rodríguez Larreta dijo que había pruebas contundentes contra Cristina en el desarrollo de esta causa. Pareciera que hay visiones tan antagónicas que es difícil de comprender en la sociedad respecto del poder judicial que tenemos. La verdad es que, miren, dos cosas o dos reflexiones. Hay personas que han elaborado la teoría de la grieta. Una grieta son dos labios de un mismo todo. Cuando se produce una grieta en un témpano, los dos labios son de hielo, o una grieta en un terremoto, los dos labios de la grieta son de tierra. Acá no estamos hablando de la grieta, acá estamos hablando de modelos que a lo largo de la historia vienen y se despliegan. El manual de tratamiento a los gobiernos hostiles de Estados Unidos del T-18, de las Fuerzas Especiales, yo se lo voy a decir, a lo mejor ustedes no conocen, si no, léanlo en un libro que salió últimamente que se llama Las Guerras Híbridas. Dice que ante los gobiernos hostiles Estados Unidos tiene que actuar sobre las emociones, tiene que crear sentimientos antigubernamentales, crear líderes sin historia política, producir movilizaciones ante cualquier hecho y utilizar los medios hegemónicos, contando además con 4 armas esenciales que son Google, Twitter, Facebook y me falta una, pero no importa, está por ahí, que son las armas que ellos manejan para esto. Fíjense cómo será la paradoja de la historia, que esto lo anunció Ramón Carrillo en la Escuela de Guerra en el año 51, cuando hizo 3 conferencias, donde ese extraordinario sanitarista argentino, el doctor Ramón Carrillo, de la medicina social, que hoy se estudia como epidemiología crítica, enarboló la teoría de que ya no serían necesarios los ejércitos en el futuro, cuando desplegó sus 3 conferencias sobre la guerra psicológica, que es lo que está sucediendo hoy en el mundo. El gobierno tuvo la oportunidad, cree usted, de empezar a hacer realidad la reforma que se necesita del Poder Judicial. Dejó pasar esa oportunidad porque no quiso, porque no pudo, porque no supo. ¿Cuál es su percepción, doctor? La verdad es que hay que poner en contexto eso, porque en realidad el gobierno nacional, yo creo que si no lo pudo hacer en los 90 días, después vino la pandemia, en un país destrozado donde no teníamos ni Ministerio de Salud, ni Ministerio de Educación, ni Ministerio de Ciencia y Tecnología, no teníamos hospitales, habían sido devastados en todos los hospitales, incluso 4 hospitales
el 90% de construcción estaban parados en la provincia de Buenos Aires y tuvimos que salir a contramarcha, a equipar no solamente y terminar esos 4 hospitales, sino que construimos 12 hospitales más en plena pandemia. Dimos la batalla pandémica, la dimos con un éxito absoluto que nos debería poner orgullosos si no fuese por esta oposición salvaje, prácticamente que hemos tenido en todo ese periodo de 2 años y medio, donde quemaron barbijos, ignoraron el virus, hicieron marchas en Plaza de Mayo, nos tiraron bolsas de cadáveres, nos dijeron que la vacuna Sputnik envenenaba, en fin, toda una serie de barbaridades absolutamente impresentables y que hoy siguen siendo en plena guerra mundial, con la crisis civilizatoria que desnudó la pandemia, una crisis que se prolonga en una guerra mundial y estamos analizando cada acción política como si fuese una acción químicamente pura de una probeta. La verdad que si no ponemos las cosas en contexto, siempre vamos a hacer algo que pretende justamente al neoliberalismo, que es buscar culpables en nuestras filas, canibalizando nuestras propias tropas en vez de identificar al enemigo y ampliar la base de sustentación del movimiento nacional y popular, porque esto no es solamente peronismo, esto se trata de que si alguien quiere entregar las Malvinas, deja de ser un compatriota adversario para convertirse en un ex compatriota enemigo. Y esto me parece que hay que decirlo con todas las letras. Yo coincido con usted en esta descripción de contexto, pero también uno ve que quienes tienen responsabilidades directas, por ejemplo, el ministro de Justicia actual, es muy eficaz panelista de programas periodísticos, pero en los hechos parece que no puede accionar ninguna de las mínimas modificaciones que se podrían emprender respecto del Poder Judicial que tenemos. Ese límite, ¿quién lo pone? ¿Quién lo está poniendo, doctor? Realmente el enemigo ha construido una muralla judicial que se expresa con claridad en la decisión de la Corte de arrogarse facultades legislativas, como haber puesto en marcha una legislación derogada por el Congreso Nacional hace 18 años para poder modificar el Consejo de la Magistratura y autoproclamarse presidente del Congreso de la Magistratura para la evaluación de los jueces, que ya empezaron a perseguir a aquellos que tienen algún grado de independencia judicial. Esto está sucediendo hoy en la Argentina, es un tema muy grave, muy difícil, porque en realidad hay casi prácticamente un golpe de Estado en marcha. Esto es lo que salió el gobierno a dar una respuesta, porque había un golpe de Estado judicial que se expresa en esto que estoy diciendo, un golpe de Estado financiero que se expresa en los mercados, un golpe de Estado en los formadores de precios que se expresan en los alimentos, más acciones de bloqueo político de estos sectores de oposición que tratan de impedir esta novedosa y buena intención, y que realmente sería plausible de que suceda, de los 12 gobernadores que han propuesto la ampliación de la Corte, una Corte federal y equilibrada en géneros, como tienen la mayoría de las Cortes de los países del mundo, y no 4 canallas criminales que realmente hoy están poniendo en riesgo tantos años de democracia en el país. ¿Usted lo califica así? ¿No tiene temor a las represalias judiciales, doctor? Yo no tengo, a esta altura de mi vida no tengo ningún temor, porque creo que las cosas hay que decirlas con claridad y hay que decirlas con todas las fuerzas posibles para que se entienda bien. Ellos tienen el temor de perseguir a quienes decimos las cosas de frente. Ellos tienen el temor. No soy yo el que tiene que tener temor. Porque esto que digo lo puedo sustentar en cada una de mis palabras y además no le voy a permitir a este Poder Judicial que diga que ejerce la justicia, porque el servicio de justicia está absolutamente caído. Está hecho para los ricos, para los poderosos. Las cárceles están llenas de personas de morenas, mestizas, americanas, de jóvenes, algunos sin trabajo, deportación de cara. Estas son las cárceles argentinas, mientras que los grandes delincuentes que se robaron
4.000 millones de dólares en fuga de capitales, que se fumaron un Fondo Monetario Internacional completo, no dieron explicaciones, no hicieron una escuela, no hicieron un hospital, no hicieron una vivienda, y hoy nos vienen a dar consejo. Esto realmente, si el pueblo argentino no toma conciencia de esto, fíjese que en plena pandemia, en la provincia donde yo tengo mi actuación, que es la provincia de Buenos Aires, en plena pandemia se construyeron además de 12 hospitales, 200 escuelas para dar cabida al conjunto de los niños que se van incorporando a la matrícula. La verdad, nosotros creo que tendremos muchos errores, cualquiera tiene errores, obviamente, pero el enemigo nos persigue, en especial en este diseño estratégico que tiene ese mundo unipolar del complejo militar industrial farmacéutico de Wall Street y Estados Unidos, tiene la necesidad de conservar su patio trasero, así nos denominan, como vino a decir la titular del Comando Sur, de que si nosotros aceptábamos, como aceptamos vacunas chinas y rusas, y ahora inversiones chinas, poníamos en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto es realmente intromisión en la soberanía nacional, porque el mundo está girando hacia el oriente, nadie sabe qué pasa en 2/3 de la humanidad, porque estos sectores han bloqueado absolutamente la información. Nadie conoce lo que significa la Organización de Cooperación de Shanghái, el principal comercio del mundo de 4.500 millones de habitantes. Nadie sabe qué es el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión. Nadie sabe qué está pasando en el estrecho de Hormuz, ni en el mar de la China, ni en la ruta de la seda, ni en la ruta del Ártico, ni tampoco sabe que la OTAN aumentó de 20 a 31 países desde la caída del muro de Berlín para tratar de rodear primero a Rusia y después a China en lo que ellos llaman el intento de conservar la hegemonía, que solamente lo pueden hacer si son capaces de controlar Eurasia. Esto está pasando hoy. Doctor Rashid, respecto del rol que está cumpliendo la vicepresidenta, por supuesto que sus adversarios o enemigos políticos la ponen en el lugar, bueno, está desesperada porque se complica su situación judicial, mientras que algunos aliados o sus propios adherentes aseguran que la están dejando demasiado sola en esta pulseada. ¿Usted cree que es así? No. Nadie la está dejando sola porque además de ser una de las 10 mejores estadistas en cuanto a la visión del mundo que hoy hay en el mundo, porque no hay muchas políticas y políticos de nivel de Cristina Fernández de Kirchner, que también pueden tener equivocaciones, como las tiene, pero hay una frase de Néstor Kirchner que define, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio porque somos peronistas. Entonces, esto define muy bien, porque si estos personajes, si usted lo compara, también juzgarían al Papa Francisco, porque lo han sacado de los medios, porque tampoco figuran en los medios, porque lo persiguen por denunciar el capitalismo financiero, feroz, brutal, salvaje e inhumano. Así que eligen el enemigo en función de los intereses, insisto, de los sectores financieros que han arrasado soberanías no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo a través de estos fondos de inversión buitre como los que conocemos en este momento. ¿Qué expectativas tiene de la convocatoria del sábado? Bueno, yo creo que para esto es como cuando le preguntan a un jugador qué expectativa tiene. No tiene expectativa de ganar un partido, pero la verdad es que, mire, en ese sentido yo soy bastante humilde. Si hay, como yo le decía a Juan Ramos Padilla, si hay 100 personas, hacemos una mateada y conversamos y yo voy a estar profundamente feliz. Si hay 500, hacemos hablar a la gente. Pero si hay 3.000, 4.000 personas, ya no podemos hablar a la gente, sería una multitud, sería mucho. Y la última vez que hicimos el 1F, en tribunales vinieron 50.000 personas. No digo que vayan a venir 50.000, no tengo expectativas, no me hago ningún tipo de planteo frente a esto, porque en política, como en el amor, se sabe cómo se empieza y nunca se sabe cómo se termina. De todas maneras, ¿usted confía que es la única manera de inquietar a ese Poder Judicial que parece tener cercado cualquier posibilidad de modificación? No veo otra manera que no sea la movilización popular, por eso le tienen miedo al peronismo,
que plantea la comunidad organizada, por eso como poder popular instituido constitucionalmente, y por eso ese poder popular no está siendo ejercido. Por eso hay dos salidas frente a eso, que una es la institucionalización del movimiento nacional y popular en la Argentina, con la incorporación en una gran mesa como fue el Frente Amplio en Uruguay, donde Mujica y Tabaré no eran amigos ni pensaban lo mismo, sin embargo gobernaron 18 años, y nosotros estamos pensando en una institucionalización, no por nosotros, pero que se incorporen los movimientos sociales, la CGT, la CTA, los curas con opción a los pobres, los curas villeros, se incorporen las cámaras pymes, que son aquellas que justamente están en este momento vendiendo como nunca y están intentando ser la contrabalance de quienes dicen, por ejemplo, que con Macri estaban peor, pero más tranquilos. Entonces, esto no se entiende, es casi un galimatías que no se entiende, y esto sí se entiende cuando uno revisa ese odio, ese sembrar de odio cotidiano de estos medios, buscan generar el caos que termine el golpe, tal cual lo dice el manual de operaciones de Estados Unidos sobre gobiernos hostiles. Hicimos los argentinos, y esto para finalizar, doctor Rashid, de la causa de los derechos humanos una causa común. Habrá algunos marginales que reprochan, pero en líneas generales ni siquiera un presidente que renegaba de lo que él llamaba el curro de los derechos humanos logró cambiar el sentido de apropiación de la defensa de los derechos humanos de la mayoría del pueblo argentino. ¿Cuál es el clic que hay que hacer para que comprendamos lo que está pasando con el Poder Judicial desde su perspectiva? Primero, me parece que no hay que ponerse ansioso, porque, mire, yo le voy a hacer una contrapropuesta abstracta, casi teatral. Si estuviésemos en el 2001, Jeremías, en plena crisis, y yo con 24 cuasimonedas, casi sin país, todo dado vuelta, y le hubiese dicho a usted, mire, quédese tranquilo que en 7 años vamos a estar refundando la patria grande, usted me hubiese dicho, por lo menos cambiar ese vino porque esa marca te está haciendo mal. Claro. Bueno, en esa época se necesitan 40 años para salir de esto. Nunca se necesita otra cosa que darle tiempo a los pueblos, porque nosotros los militantes tenemos ansiedades biológicas propias de la finitud, pero los pueblos tienen tiempos históricos. Entre los tiempos biológicos y los tiempos históricos hay justamente ese abismo que cantaba Citarrosa con tanta emoción, que decía en ese verso de 1000 palabras para los argentinos: nunca es más lento su andar, no hay nada más lento en su andar que un pueblo construyendo su historia. Doctor, ha sido un placer, le agradezco este tiempo y estaremos expectantes viendo qué ocurre con la movilización del próximo sábado. Le agradezco mucho su gentileza, muchísimas gracias. La realidad del Poder Judicial, una preocupación que debiera ser extendida porque nos va a todos los intereses mínimos, medianos y mayúsculos. Sin Poder Judicial no hay una verdadera democracia y eso debiéramos comprenderlo. Los volvemos a encontrar en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar allí. Así son las cosas.